Vamos a iniciar entonces sobre la base de la presentación, un documento de Jorge Carpizo. Uno de los contenidos de la primera unidad es la denominación, característica y la clasificación de los derechos humanos en términos formales. Entonces, vamos a dividir esta última fase en tres intervenciones. Hoy vamos a desarrollar la idea central de cuál es la denominación, ¿no? O sobre la base de qué se hace la denominación de derechos humanos. Luego, en la próxima clase, vamos a desarrollar en sí todos los conceptos, las definiciones respecto a la denominación de los derechos humanos, ¿no? Haciendo un recorrido desde la antigua Grecia hasta nuestra actualidad. Segundo, en una segunda actividad, vamos a desarrollar las características de los derechos humanos. En términos de la legislación, también vamos a hacer una revisión, una comparación. Y luego la clasificación de los derechos humanos. Una clase vamos a desarrollar, que ya hemos visto también en una parte introductoria, pero ahora con mayor detenimiento y mayor detalle vamos a hacer esa revisión. Entonces les decía que hoy día vamos a revisar lo que es la idea central, la base en la cual se asienta la denominación del derecho, de los derechos humanos. Fíjense, la base de los derechos humanos es la dignidad de la persona, no solamente como concepto, ¿no? Como concepto, fíjense, yo aquí enseguida vamos a entrar a una aclaración. Si queremos verlo desde la perspectiva del concepto, estamos hablando desde una concepción positivista, o sea, de la idea, ¿no? Y si queremos verlo como el contenido que está atrás de esta definición de dignidad de la persona, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la ciencia jurídica, estamos hablando del derecho natural, ¿no? De la vida en sí del ser humano. Entonces, dos aspectos que tienen que tomar en cuenta al inicio de esta primera presentación. Uno, ¿no? El concepto a partir de una definición ideal, ¿no? Y dos, el concepto de dignidad a partir de la experiencia, de la realidad del ser humano, que eso vendría a ser el derecho natural. Fíjense, sin embargo, esta definición de dignidad de la persona, que es la base del derecho humano, está por encima de cualquier consideración positivista. ¿Cuál es la consideración positivista? Estamos hablando, fíjense, de una concepción ideal, valorativa, ¿no? Estamos hablando de una concepción más descriptiva, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de lo que puede ser, ¿no? Más de lo que es. O sea, ¿qué es lo que puede ser? ¿No? Es la idea, es la cuestión subjetiva. Entonces dice que la dignidad humana, si bien se puede entender como un valor, por ejemplo, la dignidad, pero en los derechos humanos hay que entenderlo más allá que ese simple valor. Por eso dice que está por encima de cualquier concepción positivista. Esto es lo que quiero subrayar y quiero que ustedes comprendan muy bien, ¿no? Estamos diciendo que el concepto de dignidad, si bien así, como una definición, directamente lo podemos considerar como un valor, la dignidad. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Es cierto, es un valor, pero lo que se recomienda es que la dignidad de la persona entendida en el marco de los derechos humanos, hay que entenderla más allá del simple valor, sino de la propia experiencia del ser humano, de la propia experiencia de la existencia del ser humano, ¿no? O sea, de lo que es la persona, de lo que es el ser humano. Entonces, con esa aclaración dice, por ejemplo, la dignidad de la persona, nadie puede legítimamente impedir a otro el goce de sus derechos, ¿no? En este caso. No puede haber ningún poder ni nada por encima que pueda impedir el goce de sus derechos de este ser humano, ¿no? Estas ideas, fíjense, de la dignidad de la persona,
la base de los derechos humanos, está fundada en dos nociones. Uno, ¿no?, es la dignidad humana, el concepto de dignidad humana, y dos son la de los derechos humanos. Estos dos aspectos son los que fundamentan, ¿no?, esta idea legítima, ¿no?, de los derechos, ¿no? En otras palabras, la legitimidad de los derechos humanos se basa sobre la dignidad humana y sobre el marco jurídico de los derechos humanos. Eso tienen que subrayar, ¿no? La legitimidad de los derechos se basa sobre la dignidad humana y sobre el marco jurídico de los derechos humanos. La primera noción, la de dignidad humana, es lo que singulariza a las personas, a los seres vivos. Es la singularidad del ser humano. ¿Debido a qué? ¿Cuáles son esas cualidades que dan lugar a la dignidad humana? Por ejemplo, su raciocinio, su capacidad de razonamiento, su voluntad, ¿no? Que es, se puede explicar la voluntad en el hecho de no la intención, sino la acción de lo que hace el ser humano, de la libertad, de esa posibilidad de poder moverse, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, a pesar de las diferencias que existen, ¿no?, ese reconocimiento, y de la historicidad, del desarrollo histórico del ser humano. Se puede entender que su existencia, ¿no?, en términos del desarrollo histórico, no es una casualidad, ¿no?, de la existencia de algún ser humano, ¿no? O sea, podemos decir que el inicio del ser humano no es una casualidad. Eso lo vamos a ver más adelante, sino que hay una razón histórica, social, humana, ¿no? Y por el otro lado, la definición de los derechos humanos, la base sobre los derechos humanos, que hacen que sean legítimos los derechos del ser humano, es el conjunto de atribuciones reconocidas por instrumentos jurídicos, ¿no?, por marcos jurídicos, para hacer efectiva la idea de dignidad de todas las personas. Entonces, uno podemos denominar, fíjense, la capacidad del ser humano, y por el otro lado, la formalidad que dan lugar a que se respete esa legitimidad de los derechos. Entonces, no hay que olvidar, son las dos nociones básicas de la legitimidad de los derechos. Lo que permite una existencia humana desde diversos ámbitos, fíjense, relacionados entre sí, como por ejemplo, podemos ver la dignidad a partir del individuo, la dignidad, ¿no? Podemos ver la dignidad a partir de su organización social, de su organización política, de su organización económica, de su organización cultural. Por ejemplo, la discriminación puede ser algo indigno, que se tiene que respetar tanto en el ámbito individual como, por ejemplo, en el ámbito social, o político, o económico, o cultural. Entonces se tiene que reflejar en distintos ámbitos ese concepto, ¿no? Entonces, ¿dónde volvemos a subrayar? ¿Dónde a partir de este reconocimiento de los derechos, ¿no?, es lo que permite no solamente la existencia del ser humano, ¿no?, sino la pervivencia del ser humano, ¿no? Si no nos respetáramos, si no respetáramos un mínimo esa dignidad, ¿no?, es imposible que el mundo pudiera, por ejemplo, continuar, ¿no?, a pesar de muchos problemas, de muchas injusticias, de muchas diferencias de repente, pero el mundo está ahí, ¿no? Entonces, porque también hay una base, hay una reserva, ¿no?, de respeto a la dignidad del ser humano. Aunque se puede, la historia así lo define, que ha sido una lucha constante del ser humano por hacer respetar, por hacer permanecer esta dignidad, ¿no?, en su sobrevivencia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los derechos humanos? ¿No? Existen dos perspectivas principales. Fíjense, estamos hablando de dignidad humana.
Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los derechos humanos? Existen dos perspectivas. Una sostiene que los derechos humanos son aquellos que el Estado otorga o da en su orden jurídico. O sea, cuando la Constitución establece, por ejemplo, los derechos, o una ley establece derechos. O sea, como el Estado está dando. Y la otra perspectiva es cuando el Estado solo los reconoce y los garantiza en alguna medida. ¿Entienden? ¿No? Entonces, fíjense, cuando el Estado otorga derechos, estamos hablando, ¿no? Desde una concepción positivista. ¿No? El derecho positivo, que es la formalidad, no se vayan a olvidar. ¿No? ¿Cuál es la formalidad? Lo que establece la Constitución, lo que establecen las leyes, lo que establecen las normas, etc. O sea, yo espero que el Estado me otorgue mis derechos. Pero por otro, en el caso de la segunda, ¿no? Perspectiva, fíjense, cuando el Estado lo reconoce, estamos hablando del derecho natural, ¿no? Y aquí hay muchas corrientes, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, muchos principios, ¿no? Por ejemplo, yo como indígena tengo el respeto, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjense, el Estado puede reconocer con las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, necesito que como originario de un lugar se me respete mi hábitat, mi medio ambiente, ¿no? Pero de repente el Estado no me lo reconoce en toda la amplitud. Es lo que ha pasado, por ejemplo, podemos, si nos acordamos del famoso problema del TICNIS, de la carretera que pasaba por medio de las tierras comunitarias indígenas, ¿no? Entonces, fíjense, el Estado reconoce, pero también reconoce hasta cierto punto. Entonces, la formalidad del Estado otorga ese reconocimiento. Entonces, el ser humano, en el concepto jurídico positivista, ¿no? O en el derecho positivo, por ejemplo, se expresa que es el orden jurídico el que otorga la calidad de persona. No vamos a olvidar. ¿De acuerdo? O sea, estamos diciendo cuando los derechos son otorgados por el Estado. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Fíjense, estamos en una perspectiva positivista. Estamos diciendo que hay un orden jurídico el que otorga la calidad de persona al ser humano. Entonces la Constitución me otorga mi calidad de ser humano. Y fíjense, nosotros, voy a citar un ejemplo, la Constitución reconoce 3 tipos de ciudadanía. ¿Cuándo se es ciudadano boliviano? No se es ciudadano en términos civiles, en términos políticos y en términos penales. Y varía la edad. No es uno de los pocos estados donde hace esa diferenciación. Porque en la mayoría de los estados, y sobre todo en los estados modernos, en los estados avanzados, institucionalmente, el reconocimiento ciudadano es único, ¿no? Entonces, fíjense, a los cuántos años se es con derechos civiles, a los cuántos años es con derechos políticos, que puede votar, y a los cuántos años se puede penalizar. Es un ciudadano que con una situación de penalización, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí te está otorgando la calidad de ciudadanía el derecho, el orden jurídico. Es decir, miren, perdón, cuando se otorga el Estado, en este caso la persona es una categoría jurídica que se puede conceder o no, o sea, dependiente del marco jurídico, o de la cual se puede excluir a un ser humano o a un grupo de ellos, o incluir también. Cuando estamos hablando de exclusión, por ejemplo, si la Constitución quiere, puede excluir
¿no? O puede definir el concepto de esclavo, por ejemplo. Es una forma de exclusión social, ¿no? O la categoría de extranjero, ¿no? O la razón de la mujer, ¿no? O por razones de raza, o por razones de preferencias sexuales, por ejemplo. El Estado puede excluir o puede incluir también, ¿no? Pero es el marco jurídico el que define, no la naturaleza, el ser humano. Ahora, en la otra noción, desde el derecho natural, ¿no? El ser humano, por el solo hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones. Solamente por ser persona, ¿no? Tiene derechos y obligaciones en el derecho natural. En el derecho natural es aquello que es innato al ser humano, no solamente en su vida material, sino se reconoce su conciencia, su forma de pensar. O sea, el Estado no puede desconocer esta situación, ¿no? Lo único que realiza es el reconocimiento de este hecho y a partir de él se garantiza diversas series de derechos. El Estado tiene que reconocer esta singularidad del ser humano, la naturaleza del ser humano. Entonces, esta serie de derechos que reconocen la naturalidad del ser humano es lo que se denomina derechos humanos. Entonces, ¿se dan cuenta de dónde proviene el concepto de los derechos humanos, el significado de los derechos humanos? A partir de la naturaleza del ser humano. Y esa naturaleza, esa es la que se concibe como dignidad. El hombre solo puede realizarse dentro de una comunidad social, es donde puede realizarse en todo su sentido material, espiritualmente. Esta comunidad no tiene otro fin que servir a la persona. ¿Para qué la organización de una sociedad? ¿Para qué hay un Estado? Para servir al individuo, a la persona. Fin común que consiste en que cada hombre viva como persona. Esa es la finalidad. Es decir, con dignidad humana. Los derechos humanos, en otras palabras, constituyen mínimo de existencia. Decíamos al comienzo que si no hubieran los derechos humanos, de repente iba a ser más difícil para el mundo una pervivencia de la especie humana. De una u otra manera, o son incentivos o son limitantes del abuso, ¿no? O de repente del retroceso del desarrollo humano. Entonces, fíjense ustedes, estos derechos humanos que son reconocidos, ¿no? O que por otra forma también pueden ser promovidos, ¿no? Es a partir de ello que, por ejemplo, el ser humano en sociedad se puede movilizar con toda la libertad, porque estos derechos le están garantizando su libertad. Y a partir de la libertad, fíjense, se puede vivir con dignidad. Entonces, no es que digamos gracias a los derechos humanos, sino es gracias a la naturaleza del ser humano, ¿no? A esa naturaleza de dignidad que tiene. Ahora, la concepción del derecho natural está íntimamente ligada a los derechos humanos, ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Que es sobre la base del derecho natural que se ha desarrollado, en otras palabras, los derechos humanos. En su evolución ha recorrido diversos matices para este reconocimiento. Ya en la historia, cuando revisamos, por ejemplo, se recuerda, ¿no? Jus naturi, ¿no? En el caso de la colonia, ¿no? Americana, ¿no? Las colonias españolas en América, la defensa por el indio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? En base al derecho natural. Entonces, aquí hay otro más antiguo,
que en el caso de las colonias, por ejemplo, fue el de Hesiodo, que reconoció la existencia enorme de origen divino y pensó que la labor de los hombres consistía en descubrir ese derecho divino para hacer su propio derecho, ¿no? La cual debería estar inspirado en Dique, ¿no? ¿Qué es Dique? Vendría a ser en la mitología griega la justicia, ¿no? Hijo de Zeus y Temis. ¿Quién era Temis? Temis era el derecho, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya empezaba a reconocer de que había, en este caso, por ejemplo, Hesiodo hablaba de que el derecho era tenía que ser de un origen divino, superior al ser humano, y que el ser humano tenía que reconocerlo en sí mismo, ese derecho. Se puede considerar que encima del derecho positivo, por tanto, existe una serie de principios, ¿no? Volvemos a repetir que vendría a ser el derecho positivo, el conjunto de normas jurídicas escritas, la formalidad, la constitucionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los derechos humanos están por encima de esa formalidad, por encima de que simplemente el Estado te otorgue derecho, ¿no? O sea, es como si el soberano, en términos de autoridad, te esté dando tus derechos, ¿no? Que hubiera un soberano que no sea el pueblo. Entonces la soberanía, por eso dice, reside en el pueblo, porque es quien mismo se tiene que dar sus derechos, cuyo fundamento es la noción de dignidad humana, ¿no? Entonces, fíjense, la noción de dignidad humana es un principio que es reconocido ya internacionalmente. Ya hemos visto el ejercicio que ustedes han hecho, ¿no? Que ahora están presentando, es, es el reflejo de un reconocimiento universal, ¿no? Y que es parte esencial de nuestra cultura también, ¿no? Entonces, es un avance, ¿no? Cada vez los estados modernos van desarrollando su institucionalidad o este marco de derecho positivo a partir del reconocimiento de los derechos naturales. Principio universal porque la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo objetivo, ¿no? Podríamos decir que el ser humano nadie le ha regalado nada, ¿no? Entonces el Estado no le ha regalado, es todo lo que le ha sacado más bien el ser humano al Estado para que se le puedan reconocer sus derechos, ¿no? La dignidad de la persona como principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer. En la concepción del derecho natural se encuentran nociones que están relacionadas con la idea de la dignidad humana desde la Grecia. Y eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Resumiendo, fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuál es la idea central? La idea central es la dignidad humana como base de los derechos humanos, ¿no? Y aquí hay que tener bien clara la diferencia, el rol que ha tenido el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es la formalidad, ¿no?, de otorgar derecho, y el derecho natural nos ha permitido que el Estado reconozca los derechos innatos de los seres humanos, de organización social, derechos fundamentales, por ejemplo, de locomoción, libertad, igualdad, etc., que lo vamos a ver en la clasificación. En función a esta idea central, van a desarrollar esta sexta actividad formativa, ¿no? Vamos a analizar el discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola, ¿no? Entonces, es un apellido, ¿no? No es que no es una definición, por favor. En este caso, ustedes van a realizar un trabajo también parecido al que hicieron al anterior, una revisión, una indagación en el Internet sobre el discurso de la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola, ¿no? Leen y analizan su contenido contestando las siguientes interrogantes.
4 interrogantes que ustedes van a trabajar, ¿no? 1. ¿Qué entiende Giovanni Pico Deglia mirándola por la dignidad del hombre? 2. ¿Qué se le encomienda al hombre en este discurso? ¿Qué hay que hacer para vivir con dignidad? ¿Qué es lo que recomienda? Y ustedes van a dar 3 ejemplos actuales. ¿Y cómo se le niega a alguien su dignidad? Y den un ejemplo. A partir de contestar estas preguntas, vamos a tratar de analizar, ¿no?, un poco este discurso que se cree que es donde se inició formalmente el reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Este discurso es famoso en ese sentido. Por tanto, hay que analizarlo. Es un material, es un elemento indispensable para poder comprender, ¿no?, el derecho natural. Entonces, esta actividad ustedes la van a presentar la próxima semana también, ¿no? Ya tenemos una semana para desarrollar. Eso es todo, compañeros. Si hay alguna pregunta, me pueden realizar. Doctor, solamente una cosa. En lo que estaba explicando de lo que el Estado te da, los derechos, al Estado, o sea, ¿eso tiene alguna relación con formas de garantizar los derechos? O sea, los en el Mire, plano uno, internacional. no, son dos cosas, escuchen bien. Una es el Estado te da derecho a partir de su ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, es como una especie de padre que te da derecho. Pero en la otra concepción es cuando vos, como hijo, y dependiendo de tus necesidades, de tu naturaleza, le exige al Estado que te reconozca sus derechos. Y ahí viene la lucha histórica que ha tenido el ser humano. Y entonces, aquí la base de que un ser humano pida su derecho, ¿y cuál es la necesidad del ser humano de pedir un derecho? Es su dignidad. Este concepto, esta valoración que pareciera fuera, por eso le dije, no hay que tenerlo bien claro. Si queremos entender la dignidad como un valor, estamos hablando muy en términos subjetivos. Tenemos que entender que la dignidad también es una naturaleza del ser humano. Así hay que entenderlo. No solamente como valor, como una cuestión subjetiva. La dignidad, ¿qué vendría a ser? ¿Sobre qué es lo que desarrolla la dignidad del ser humano? Su capacidad de razonamiento, su inteligencia, su capacidad de hacer, su experiencia, su voluntad, su entrega, su historicidad material de vida, ¿no? Todo lo que le ha costado desarrollar a la humanidad, ¿no?, al ser humano en ese desarrollo social. Entonces, a partir de ahí viene y le exige al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Le reconoce las luchas, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos venido viendo históricamente? Que han habido revoluciones, que han habido luchas, etcétera, donde los Estados al final han venido reconociendo, y a nivel internacional así fue como se pudo plantear los principios de los derechos humanos, las declaraciones, a partir de la firma de todos los Estados, por lucha. Entonces, fíjense, son dos cosas que hay que entender. Uno, lo que la cuestión jurídica, el Estado, como padre, te da un marco y te dice, estos son tus derechos, pero estas son tus obligaciones. Pero por el otro lado puede ser que dentro de esos derechos no te están reconociendo la magnitud de tu dignidad. Y empieza ahí el individuo, el ser humano, a reclamar, ¿no? Fíjense lo que pasa en Bolivia, en el caso de los pueblos indígenas, ha sido conquista tras conquista sus derechos, ¿no? ¿Cuántas marchas, por ejemplo, por la vida, por la tierra, etcétera, etcétera, para que
sean constitucionalizados sus derechos. Porque el Estado no le otorgó, ¿no? El Estado más bien les negaba, ¿no? Y muchas veces no se los resguarda, como en el caso del problema del TICNIS. Si bien está en la norma, pero no le estaba garantizando. Debería garantizarle y no le garantiza, ¿no? Entonces el Estado debiera garantizar, debería otorgar, ¿no? Y garantizar. O sea, son dos conceptos, fíjense. Uno es otorgar y otro es reconocer y garantizar. Son dos cosas. Uno es otorgar. Cuando decimos el Estado otorga, eso es desde una perspectiva, no se vayan a olvidar, positivista. Y cuando decimos